Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es una alegría poder dirigirme a ustedes. Y bueno, ya saben que no hemos podido hacer nuestro culto de manera habitual porque ha sido imposible. Las calles de Madrid están llenas de nieve y seguro si vamos al culto, a la iglesia, todo el portal estará hasta arriba de nieve, así que iba a ser imposible entrar. Ni para muchas personas poder ir, como nosotros que vivimos en Torrejón de Ardoz. Pero lo bueno es que la palabra de Dios no se detiene y seguimos glorificando a Dios y dándole gracias también por este tiempo que podemos disfrutar. Muchos quizás no han visto la nieve de esta magnitud. Yo recuerdo que hace 10 años por ahí hubo una nevada similar, pero no dejamos de trabajar ni nada al respecto. Pero esta vez eh, es algo fuera de lo normal, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por todo y que el Señor siga guardando la vida de muchas personas que les ha impedido también hacer su actividad habitual, ¿no? En la carta de los Filipenses, Pablo escribe así en el capítulo 1. Él dice en el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A los que conocemos la situación del apóstol Pablo, él aquí estaba escribiendo esta carta en la cárcel, con cadenas, con grilletes, en medio de una situación difícil, muy difícil. Pero esta carta, esta epístola es conocida como la epístola del gozo. Si leemos toda la epístola de los Filipenses, Pablo menciona la palabra de gozo muchas veces, estando en la cárcel, en una situación complicada, en una situación difícil, contraria a lo que a nosotros nos gustaría estar a día de hoy, ¿no? Pero él se goza no en sus circunstancias, sino en las circunstancias de los filipenses, porque él oye cómo ellos van, cómo caminan, cómo se conducen desde el día que creyeron. Y la verdad es que él tiene una convicción muy importante acerca de los filipenses, y yo creo que acerca de todos los que hemos creído en Cristo. Él dice en el verso 6 que él está persuadido del que comenzó en ellos la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchos de nosotros queremos que esa perfección venga al día de hoy. Muchos de nosotros nos gustaría que muchas cosas que nosotros aún no quisiéramos tener se vayan, ya sea algún mal carácter, pecados, actitudes negativas. Pero la promesa es esta, hermanos, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará para el día de Cristo. Y eso al apóstol Pablo, y al igual que a nosotros, nos debería de dar alegría, gozo, porque no estamos solos. Eso sí, debemos enfocarnos en el Señor, al igual que los filipenses. Debemos seguir siempre caminando hacia su senda. Y es por eso que Dios promete esto, que Él va a terminar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Ahora hemos empezado un nuevo año, ya hace un par de semanas. Estamos en el, no, a la semana pasada, ¿no? Estamos en el 2021. Acabamos de empezar.
¿Qué obra te gustaría que Dios hiciese en tu vida? ¿Mm? ¿Cuál es lo que le has pedido a Dios para este año? Yo hablo acerca de lo que hay en tu interior, en tu carácter, en tu personalidad, en tu forma de conducirte. Hay muchas cosas que le podríamos pedir a Dios, porque Él ha prometido que Él va a trabajar en mi vida y en la tuya. Y va a terminar esa obra. Yo, al igual que el apóstol Pablo, pido en oración una cosa. Él pide esto en el verso 10. Él dice que aprobemos lo mejor a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que este año, hermanos, esa buena obra que Dios va a hacer en nosotros y que no va a terminar hasta el día de Cristo, se refleje en que nosotros vivamos y aprobando que es lo mejor. Que seamos sinceros, que seamos irreprensibles, que estemos llenos de frutos de justicia. Como bien saben, hoy empezamos nuestro ayuno, como cada año lo empezamos en la iglesia. Y quizás es muy lícito pedirle esto al Señor. Señor, ayúdame a probar lo mejor. Ayúdame a que durante todo este año sea hombre, sea una mujer de ti, consagrado a ti, llenos de fruto de justicia, sincero, sincera, irreprensible, honesto. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Y la verdad que te puedo decir que ese gran gozo que el apóstol Pablo experimentó estando en la cárcel se verá reflejado también en nuestra vida. Estaremos gozosos porque veremos atrás y veremos cómo ha trabajado Dios durante todo este año. Pero quizás podemos empezar ya. Así que anímate y pídele a Dios durante que este año obre en tu corazón, obre en el corazón de todos los hermanos de la iglesia, para que seamos, como el apóstol Pablo dice que le gustaría que fuésemos, que estemos llenos de frutos de justicia, que seamos sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Hoy es un tiempo en donde el mundo necesita ver el reflejo del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Señor por la nieve, por el clima, porque todo es obra de tus manos, Señor. Y aunque para muchos nos es muy difícil este clima, sabemos que tú estás en medio de todo esto. Señor, al igual que el apóstol Pablo, oro para que mis hermanos, para que tu iglesia, Señor, estemos llenos de frutos de justicia, que aprobemos lo mejor, que amemos tu palabra, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar nuestro lindo culto. Dios te bendiga. Por lo bueno
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo
Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, de alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama.
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, aunque hace mucho frío. Espero que estén bien y que esta semana hayan podido trabajar su yello. Seguro que están aprendiendo cosas muy importantes acerca de Dios. Y hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido durante la semana. Para eso vamos a leer un texto bíblico. ¿Me acompañan? Está en Primera de Juan 4:10. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. ¿Cómo Dios nos amó primero a nosotros? ¿Cómo Él nos revela su amor? Nos revela su amor por medio de Jesucristo. Él envió a Jesucristo para que fuera sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Chicos, Cristo murió en la cruz para salvarnos, para reconciliarnos con Dios. Y los que hemos creído en Él, ahora somos sus hijos. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, somos sus hijos. Él nos ha hecho sus hijos. Y también nos ha dado a su Espíritu Santo. Así dice la Biblia, que Él nos dio a su Espíritu Santo. Y Él también es el que nos enseña. Y lo que nos enseña es verdad, no es mentira. Chicos, nosotros también podemos revelar el amor de Dios a otros. ¿Y cómo podemos hacerlo? Seguramente estás pensando, ¿cómo puedo mostrar el amor de Dios a otros? Yo pienso en un ejemplo. En el colegio, si algún amigo o amiga se cae, yo no voy a decir, ¡bravo! Se cayó, sino que puedo ir y ayudarle y mostrarle mi amor, mi preocupación. ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar? Podríamos mostrar nuestro amor también de esa forma. Si algún hermano de la iglesia o algún amigo está enfermo, podemos orar por ellos. También podemos mostrar nuestro amor por medio de nuestra oración a favor de ellos. Y así muchos ejemplos. Cuando compartimos nuestras cosas, cuando obedecemos a nuestros padres, cuando obedecemos la palabra de Dios. Chicos, es bueno que sigamos aprendiendo lo que la palabra de Dios dice y que también la obedezcamos. Nosotros que hemos recibido el amor verdadero que es Cristo en nuestras vidas, podemos dar ese amor verdadero a otros. Y cuando damos ese amor, no estamos fingiendo ni lo estamos haciendo de mentira, porque nosotros hemos recibido el amor verdadero. Así que chicos, una vez más, vamos a leer el texto bíblico. Y si puedes aprendértelo, sería mejor. ¿Me acompañan? El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Primera de Juan 4:10. Así que chicos, no olviden que Dios nos demostró su amor cuando envió a Jesucristo por amor a nosotros, para que con su sacrificio fuéramos perdonados. Chicos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame a orar. Amado Señor, gracias porque tú nos amaste a nosotros y nos demostraste tu amor. Gracias, Señor, por enviar a Jesús. Ayúdanos a demostrar tu amor a otros también.
donde estemos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, también quiero enseñarles una canción, ¿sí? Bueno, no la voy a cantar yo, pero ahora la vamos a escuchar. Y me gustaría que se la aprendan, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos la siguiente semana y espero que esta semana puedas hacer tu yello también cada día. Un abrazo, un besito y nos vemos pronto. Adiós. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hoy le canto esta alabanza a mi Señor, porque agradecido estoy. Cuando veo todo lo que Dios me da, pienso cuán grande es su amor y su bondad. Gracias Dios, mi corazón te canta. Puedo ver el sol y el ancho mar, las montañas contemplar. Gracias Dios, mi corazón te canta. Al amanecer y al atardecer puedo ver tu gran amor. Cuando arrepentido voy en oración, porque me he portado mal, me perdonas y me enseñas la lección, y yo aprendo para que no pase más. Gracias Dios, mi corazón te canta. Mi Biblia leí y lo comprendí, que Jesús murió por mí. Gracias Dios, mi corazón te canta. Él resucitó y lo creo yo, ahora tengo tu perdón. Ahora tengo tu perdón. Al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Gracias Dios, mi corazón te canta. Gracias Dios, mi corazón te canta. Puedo ver el sol y el ancho mar, las montañas contemplar. Gracias Dios, mi corazón te canta. Al amanecer y al atardecer puedo ver tu gran amor. Gracias Dios, mi corazón te canta. Mi Biblia leí y lo comprendí, que Jesús murió por mí. Gracias Dios, mi corazón te canta. Él resucitó y lo creo yo, ahora tengo tu perdón. Al amanecer y al atardecer te doy gracias, mi Señor, por tu gran perdón a mi corazón. Te doy gracias, mi Señor. Muy buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga. Les envío un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un domingo diferente, como muchos de los que hemos vivido durante los últimos meses. Sin embargo, en esta ocasión no es a causa de la pandemia, sino una increíble nevada que ha caído sobre la ciudad de Madrid en las últimas 48 horas. De tal manera que los medios de comunicación dicen que la densidad de la nieve en algunos lugares de la comunidad estaría entre los 30 y los 40 centímetros. Se recuerda otra nevada similar en el año 1971, en marzo del 71, donde
Hubo otra nevada muy parecida a la que estamos viviendo en estos días. Hablamos de hace 50 años, pero la gran mayoría cree que esta nevada todavía es más intensa y más copiosa. Esto nos ha obligado a no tener la posibilidad de celebrar nuestro culto de manera presencial y tener que hacerlo online, como muchos de los domingos que estuvimos haciendo el año pasado, en el 2020. Dicho esto, quiero recordaros que comenzamos con una nueva serie temática. Estaremos hablando de las 2 cartas del apóstol Pedro que escribió a los creyentes de la dispersión. Entonces comenzamos una nueva serie temática y quiero leeros el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 12, que dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 2 cartas escribió el apóstol Pedro en el primer siglo de nuestra era. Estas 2 cartas, primera y segunda del apóstol Pedro, no están dirigidas a una sola persona, sino que están dirigidas a un grupo de personas. Y el propósito de Pedro era escribir a creyentes que estaban atravesando dificultades. Era escribir a creyentes que estaban viviendo situaciones de desaliento y que en algunos casos ya comenzaban a experimentar la persecución que se inició inmediatamente después del incendio de Roma en el año 64 y que fue llevada a cabo sobre los cristianos por el emperador Nerón. Ahora, podemos ver en la Biblia algunas características de la persona de Pedro, de este escritor que está tratando de escribir a los cristianos que se encuentran en unas circunstancias particularmente importantes. Y Pedro, nos dice la Biblia, que juntamente con su hermano Andrés eran pescadores, se ganaban la vida pescando en el mar de Galilea, hasta que un hombre llamado Jesús los invitó a seguirles. Y fíjate de qué manera Jesús los invitó. Mateo capítulo 4, 18 dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Qué profesión tan extraordinaria! Pescadores de hombres para Dios. Esta era la profesión nueva que Jesús le estaba
invitando tanto a Pedro como a Andrés y como a otros muchos, 12 discípulos que Jesús tuvo a su alrededor durante los 3 años de su ministerio público, que luego se convirtieron en los apóstoles de la iglesia. Pero qué profesión tan extraordinaria, ser pescadores de hombres. Que tú y yo, querido hermano y querida hermana, podamos también ser pescadores de almas para Jesucristo. Desde entonces, desde este llamamiento de Cristo a Pedro y a Andrés y a muchos otros de los discípulos escogidos, se convirtieron en colaboradores del Espíritu Santo para llevar a cabo la extensión del Evangelio. Y cuando analizamos la vida del apóstol Pedro, hermanos, podemos observar algunas características que son importantes. A través de su ministerio se convirtieron miles de personas. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, inmediatamente después de que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que estaban en el aposento orando, 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo con la manifestación de lenguas de fuego sobre sus cabezas, inmediatamente después, Pedro comienza a relatar su primer discurso. Y en ese primer discurso del apóstol Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que se convirtieron 3.000 personas. Fueron tocados por el poder del Espíritu Santo, fue derramada la convicción de pecado sobre sus vidas y allí mismo tuvieron que reconocer que Jesucristo era el Mesías. Días después, dice la Biblia, que mientras Pedro y Juan se dirigían hacia el templo para orar, en el pórtico de Salomón se encontraron con un cojo. Y después de este milagro maravilloso de la curación de este cojo, Pedro comienza a predicar, comienza a exponer el segundo discurso. Y en este segundo discurso que encontramos en el capítulo 3 del libro de Hechos, tiene unas consecuencias que enumera el capítulo 4. 5.000 personas también vinieron a los pies de Cristo y entregaron su vida a Jesús. Es decir, por el testimonio, por la predicación del apóstol Pedro, se convirtieron en cuestión de días 8.000 personas, bajo unas circunstancias muy particulares, que era el nacimiento de la iglesia y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hermanos, y por medio de prodigios y maravillas y señales, como nunca más se han vuelto a ver a lo largo de la historia en la iglesia. Este Pedro también realizó milagros de sanidades. Mira, por ejemplo, lo que dice el capítulo 5 de Hechos, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagina las características de la vida del apóstol Pedro, de la vida de los primeros apóstoles cuando fueron bautizados en el poder del Espíritu Santo, las cosas sobrenaturales que se manifestaron en la iglesia y en la ciudad de Jerusalén y que luego se fueron extendiendo a otras ciudades y a otros pueblos del Estado de Israel y también a lo largo del imperio. Vemos también cómo el apóstol Pedro expulsó demonios, Dios lo usó para expulsar demonios e incluso tuvo la oportunidad de hacer milagros por medio de la resurrección. La Biblia nos cuenta que resucitó a Dorcas, que era conocida como Tabita, que era una discípula también de Jesucristo. Este es el Pedro que está escribiendo la primera carta y la segunda carta a los creyentes en aquella época, en el primer siglo. Ahora, ¿quién escribió? No solamente podemos ver que son creyentes. Mira lo que dice el primer versículo que hemos leído. Pedro los llama los expatriados elegidos en la dispersión. Y cuando hablamos de elegidos, cuando Pedro se está refiriendo a los elegidos, Pedro se está refiriendo a los creyentes en Cristo. Todos aquellos que han aceptado el mensaje de salvación por medio de la persona de Jesucristo. Luego los llama expatriados, o también podríamos denominarlos los exiliados. Hermanos, se refiere a personas que vivían fuera de su tierra natal y también usa la palabra o el término dispersión.
se está refiriendo a todos los judíos que vivían entre los gentiles, posiblemente en lo que ahora se conoce como la nación de Turquía o el estado de Turquía. Una vez dicho esto, hermanos, podemos preguntarnos sobre qué escribió el apóstol Pedro. ¿Cuál era el tema de estas dos cartas que el apóstol escribió en esta época tan particularmente importante, hermanos? Su tema era la esperanza. Porque Pedro está escribiendo a cristianos que están experimentando una serie de dificultades y de problemas y de adversidades, y que se avecinaban otros también importantes que tendrían que afrontar los cristianos. Por lo tanto, su tema era la esperanza. Y cuando ahora sí Pablo escribe a los cristianos de Corinto y está escribiéndoles acerca de los dones del Espíritu, Pablo en el capítulo 12 les habla de los dones del Espíritu, y luego en el capítulo 13 les recuerda un camino aún más excelso, que es el camino del amor. Cuando Pablo termina el capítulo 13 de 1 de Corintios, les menciona 3 gracias cristianas que son fundamentales. 1 de Corintios 13:13 dice: 3 virtudes hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Aunque la más excelente de todas ellas es el amor. Pero Pedro está escribiendo precisamente sobre una de estas 3 grandes gracias cristianas fundamentales. Tenemos la fe por un lado, tenemos el amor por otro, que es el mayor de los 3, y luego tenemos también la esperanza. Hermano, cuando hablamos de esperanza, estamos hablando acerca de algo que queremos que suceda, pero realmente no sabemos si en realidad va a suceder. Por ejemplo, hay muchos que tienen la esperanza, lo hemos visto en estos días, finalizando el mes de diciembre y comenzando el mes de enero de este año 2021, ponen su esperanza en que les toque la lotería. Es decir, ellos no saben si en realidad va a suceder. Y en la gran mayoría de ocasiones no sucede, no ocurre. Sin embargo, la Biblia, cuando usa la palabra esperanza, está hablando acerca de algo que no ha sucedido aún, pero sabemos que sí va a suceder. Y sabemos que sí va a suceder porque es algo que Dios ha dicho, es algo que Dios ha prometido. Pedro menciona al menos 5 veces la palabra esperanza en su primera carta a los exiliados. Recuerda que esta carta iba dirigida a creyentes que estaban inmersos en el sufrimiento y en la persecución. Lo que Pedro quería en realidad recordarles a estos cristianos que estaban dispersos, hermanos, que estaban expatriados, lo que quería recordarles básicamente era que mucho antes de que ellos nacieran, incluso antes de que el mundo fuera creado, Dios planeó su rescate. Y quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que esto también es aplicable para ti y para mí. Dios ha planeado tu rescate y mi rescate, porque ambos formamos parte de la familia de Dios. Y esto es algo que Dios ya había establecido desde mucho antes de que tú y yo naciéramos, y mucho antes incluso de que Dios creara todas las cosas. Cuando Jesucristo vino al mundo, dice la Biblia que nos redimió de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando de la muerte. Por tanto, todos nosotros que confiamos en Jesucristo, en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo, hermano, tenemos una esperanza viva. Nosotros podemos vivir con esperanza. Y es lo que el apóstol Pedro quiere incidir, quiere remarcar, quiere recordar a aquellos cristianos que estaban viviendo en muchos casos desalentados, en muchos casos desanimados, y que comenzaban a experimentar la persecución que se estaba extendiendo por todo el imperio. Y es cierto que la persecución se prolongó, hermanos, por alrededor de 3 siglos. Pero aún en medio de circunstancias adversas como la que ellos vivieron en el primer siglo,
hermanos, estamos hablando de la época del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, de los apóstoles y de los inicios de la iglesia cristiana, Pedro tiene que recordarles que tenemos una esperanza viva. Y nosotros los cristianos, si de algo podemos estar seguros con total certeza, es de que Jesucristo nuestro Salvador se levantó de los muertos. Y no solo Él se levantó de los muertos, sino que nos recuerda que también nosotros seremos resucitados para vivir una esperanza de la vida eterna en el reino de los cielos. Por tanto, tú y yo tenemos que vivir con la expectativa de la esperanza de la vida eterna y de la manifestación de la glorificación y de la presencia de Dios constantemente a nuestro lado. Pedro sabía perfectamente de lo que estaba escribiendo, hermanos. Él había visto la tumba de Jesús vacía. Dice la Biblia que al tercer día, cuando María se acercó a la tumba y la encontró vacía, salió corriendo donde estaban los apóstoles, los discípulos, y les dijo que se habían llevado el cuerpo del maestro. Y dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo. Claro, Juan era más joven, llegó primero, era más rápido, pero se quedó a la puerta, a la entrada. Él no entró, pero Pedro, ya sabemos que Pedro tenía un carácter más impulsivo en aquel entonces, aunque luego fue guiado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo a tener un corazón diferente y un carácter diferente. Pero en aquel momento Pedro, aunque llegó más tarde, dice que él entró. En ese impulso Pedro entró y vio la tumba vacía, hermanos. Y él pudo ver con sus propios ojos, hermanos, a Cristo resucitado. Estamos hablando de que el autor de estas dos cartas fue testigo ocular de los acontecimientos más increíbles en la historia de la humanidad. La venida de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz, la resurrección de Jesús de los muertos, y también él fue testigo de la glorificación cuando Jesucristo ascendió al reino de los cielos. Él fue testigo ocular de todo lo que ocurrió en aquel momento. Y él está escribiendo estas dos cartas, hermanos, primera y segunda de la carta del apóstol Pedro. Y son unas cartas que nos hablan de la esperanza. La esperanza de la vida eterna. La esperanza que es una esperanza viva para ti y para mí. Pedro también escribió, hermanos, sobre el aliento. Es decir, cuando hablamos de aliento, estamos hablando de recobrar fuerzas, estamos hablando de recobrar el ánimo, estamos hablando de recobrar el valor frente a la adversidad. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo cuando estaba escribiendo a estos hermanos? El apóstol de Pedro, hermanos, era motivarles a sus lectores, a los que leyeran estas dos cartas, a perseverar poniendo la mirada en Jesucristo. Perseverar poniendo la mirada en Jesucristo. Pedro sabía muy bien de lo que él hablaba, ya lo hemos dicho. ¿Y sabes por qué? Porque él también había sufrido, a causa de su fe, persecución y tribulación. No solamente Pedro había sido testigo de todos estos acontecimientos que hemos mencionado, la venida, la encarnación de Jesucristo, la manifestación pública de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección y la glorificación, sino que él mismo era testigo de la persecución, de la tribulación. Lo interesante, hermanos, es que Jesús le dijo que todavía le esperaba más sufrimiento al propio Pedro. Ahora, imagínate por un momento que Jesús te dijera que todavía te espera más sufrimiento. Tendríamos que preguntarnos, ¿estaríamos dispuestos a seguir firmes en la fe? Indudablemente, el año 2020 ha sido un año difícil para todos. Y el año 2021 se presenta también con serias dificultades. Pero, ¿qué ocurriría si nosotros tuviéramos una visión panorámica de que en este 2021 los sufrimientos no van a terminar, sino que incluso pueden aumentar? Pueden seguir las cosas
siendo todavía peores. Es algo que tuvieron que experimentar los discípulos y los apóstoles. La persecución no se limitó solamente cuando antes que Pablo se convirtiera siendo un judío muy experimental, con un carácter muy intenso de perseguir a la iglesia. La persecución no se quedó solamente en Jerusalén, hermanos. La persecución se agravó. A tal manera que en la época que estamos hablando, cuando Pedro escribe estas cartas, estamos en el año 65, 66 aproximadamente, hermanos, la persecución se había extendido prácticamente por todo el imperio a los cristianos. Las cosas habían empeorado. ¿Qué tal si nos dijera el Señor que en este año 2020 las cosas van a ser peores? ¿Estaríamos dispuestos a seguir firmes en la fe? Es importante, por tanto, que nuestra fe sea alimentada. Pero Pedro, hermanos, Pedro era un hombre que estaba dispuesto a sufrir por Cristo. Él estaba dispuesto a sufrir por Cristo de manera que podía ser un guía perfecto para aquellos que estaban enfrentando dificultades y adversidades. Pedro, hermano, quería que sus lectores, todos aquellos que pudieran leer sus cartas, se dedicaran a mirar a Jesús. Miraran a Jesús como su modelo. Y tú y yo tenemos a Jesús como nuestro modelo. Jesús era inocente. Sin embargo, sufrió intensamente, pero nunca buscó la venganza. Simplemente, si algo hizo Jesucristo fue encomendarse al Padre. Qué hermoso que tú y yo, querido hermano y querida hermana, en este año 2021 no sabemos lo que nos va a acontecer, pero tenemos una esperanza viva. Y seguro que podemos nosotros encomendar nuestras vidas a Dios Padre, que Él es aquel que juzga justamente. Por tanto, lo que Pedro está pidiendo a los cristianos, a los creyentes, hermanos, es que pongan su mirada en Jesús. Y pongan su mirada en Jesús en cuanto a la manera de cómo responder frente al sufrimiento. Repito que él sabía lo que estaba hablando. Él mismo fue arrestado. Él fue encarcelado. Fue azotado por predicar acerca de Jesús. Pero dice la Escritura que cuando Pedro salió del calabozo lo hizo lleno de gozo porque había sido digno de sufrir rechazo por la causa de Jesús. Digno de sufrir por la causa de Jesús. Yo en este domingo, el segundo domingo del año, en medio de una pandemia del COVID-19, en medio de una gran nevada que hemos tenido en nuestra comunidad y en muchas partes de España, quiero desafiarte. Y quiero pedirte que tengas la determinación de poner tu mirada en Jesús. Que tengas la determinación, que tengamos la determinación de poner nuestra mirada en este año 2021, por supuesto, en los siguientes, pero especialmente en este año 2021, poner nuestra mirada especialmente en Jesús. Recordando la propia experiencia del apóstol Pedro cuando Jesús anduvo sobre el mar. Y se quedaron atemorizados y le dijeron, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas, que ande sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro comenzó a andar sobre las aguas, hasta que comenzó a mirar a su alrededor. Y cuando Pedro comenzó a mirar a su alrededor y vio la tormenta y vio la tempestad, entonces le entró el temor y la duda y comenzó a hundirse en el agua. Así será para todos aquellos que en los próximos meses o en los próximos años, si mantenemos nuestra mirada puesta en Jesús, hermanos, obviando todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, podremos mantenernos a flote. Podremos mantenernos con la expectativa de esa esperanza viva que el apóstol Pedro está enseñando a los cristianos que están expatriados. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, al autor de los Hebreos, en donde menciona en el capítulo 11 a los héroes de la fe, de los tiempos pasados. Inmediatamente después, en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, él comienza a decir lo siguiente. Por eso, también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, los héroes de la fe, esos son los testigos que acreditan que hay resultados para la fe puesta en Jesucristo, dice, dejemos a un lado lo que nos estorba. Dejemos a un lado lo que nos estorba.
en especial el pecado que nos molesta, y dice el autor de los Hebreos, corramos con paciencia. Hermanos, esta es la carrera de la fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y añade, mantengamos fija la mirada en Jesús. La Reina de Valera dice, puestos los ojos en Jesús. Y esta versión de la Nueva Biblia Viva dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Por tanto, nosotros como cristianos tenemos que concentrarnos fundamentalmente en honrar a Jesús en toda nuestra manera de vivir. Y también contar a otros acerca de la esperanza, nuestra esperanza, hermanos, esperanza viva que está puesta en la persona y en la obra de Jesucristo. De tal manera que es el propio apóstol Pedro quien escribe un poco más adelante en el capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice lo siguiente a los cristianos, si sufren por hacer lo que es justo, dichosos sean. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Más bien, honren en su corazón a Cristo como su Señor. Qué palabras tan hermosas. Honren en su corazón a Cristo como su Señor. Y añade, estén siempre listos para responder a todo aquel que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. Qué hermosas palabras, hermanos. Si sufrimos por hacer lo que es justo, si Dios permite que nuestras vidas nos lleguen, nos alcancen días de sufrimiento y de dolor, hermanos, dice el apóstol Pedro, son dichosos. Considérense dichosos. Y esta es la esperanza, la expectativa con la que nosotros tenemos que vivir, hermanos. Honrar al Señor en nuestro corazón permanentemente. Déjame decirte algo. Tienen que ser visibles las evidencias de que nuestras vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Tiene que haber una evidencia palpable, una evidencia visible. Los cristianos, gloria a Dios por ello, muchas veces recitamos pasajes bíblicos de memoria y nos acordamos mucho de 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos encanta, hermanos, recitar versículos bíblicos y son una herramienta poderosa en nuestras manos, pero tienen que ser evidentes, hermanos. Tienen que haber evidencias externas e internas de que nuestras vidas han sido transformadas por el poder del Evangelio. Por tanto, los cristianos somos hombres y mujeres que mantenemos viva la esperanza de nuestra fe puesta en Jesús. Podemos recordar que Jesús se sacrificó para librarnos del pecado y para librarnos de las consecuencias del pecado. Ahora a nosotros nos toca vivir de tal manera que nuestras vidas sean un perfume agradable a Dios. Y para ello, muchas veces, hermanos, tendremos que despojarnos de patrones infructuosos que han sido heredados o adquiridos de nuestra cultura. Y lo que tenemos que hacer nosotros es asumir nuestra nueva cultura, que es la cultura del reino de los cielos. En realidad es una contracultura. Y esta contracultura, o la cultura del reino, nosotros debe ser expresada por medio de la santidad y la obediencia a nuestro Dios. Viviendo una serie de prácticas que son ajenas fundamentalmente al mundo que nos rodea. Debemos amarnos los unos a los otros. Recuerda las palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis, tenéis amor los unos por los otros. Incluso también el propio Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos o a aquellos que nos resulta difícil. Otra de las prácticas que nosotros los cristianos tenemos que llevar a la práctica, hermanos, es someternos a las autoridades que han sido establecidas por Dios. Y además nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser promotores y pacificadores en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Así es como nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios en nuestro corazón y en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque nosotros
somos hombres y mujeres que tenemos puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y vivir una vida, hermanos, permanentemente activa por medio de la esperanza viva en todas y en cada una de las promesas que han sido dadas para los hijos de Dios. Quiero concluir en esta mañana de domingo diferente, hermanos, diferente por la nieve y diferente, no tanto en los últimos meses, pero sí diferente en años anteriores por la pandemia que estamos viviendo. Concluyendo también recordando que el apóstol Pedro fue un hombre que él vio la crucifixión de Jesús. Él fue testigo cuando estaban crucificando a Jesús. Pero él también fue testigo del milagro de la resurrección de Jesús. Un hecho, un acontecimiento, hermanos, que consta en las Escrituras, que es innegable. Ellos se convirtieron en testigos de la resurrección y del ministerio de Jesucristo. Podemos recordar también que el apóstol Pedro cargó con la culpa de haber negado a Jesús. Y su confianza, su autoconfianza se derrumbó para que aprendiera a depender de Dios en toda circunstancia. Todo obra para bien a los que aman a Jesús. Todo está bajo la soberanía y el control de Dios. No hay ninguna circunstancia que escape a la soberanía de Dios. Ni esta siquiera tampoco fue una sorpresa para Jesús cuando Pedro le niega. Pero dice la Biblia que Jesús buscó a Pedro. Y mientras estaban desayunando, días antes de ascender de nuevo Jesús al Padre, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Jesús en aquel momento lo restauró para el ministerio y le dijo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Y es, hermanos, por el poder del Espíritu Santo que Pedro, ese hombre simple pescador, llega a convertirse en un líder en la iglesia de Cristo, en un hombre que habló elocuentemente y predicó elocuentemente el Evangelio de Jesucristo, no un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que realizó milagros, hermanos, que pocas veces se han visto en la historia de la iglesia. Cuando la iglesia se funda, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, y en un contexto histórico, hermanos, especialmente relevante, Pedro fue un hombre que fue levantado por Dios para convertirse en una roca viva en la iglesia. Y es ese hombre, hermanos, que escribe estas 2 cartas del Nuevo Testamento para la iglesia que estaba expatriada, que estaba dispersa por el imperio. Pero este Pedro que había escrito estas 2 cartas, hermanos, ya no era el mismo Pedro que había negado a Jesús. Este Pedro que está escribiendo y hablando sobre la esperanza y el aliento que necesitamos recobrar los cristianos en nuestro peregrinaje en este mundo, porque somos peregrinos en este mundo, ya no era el mismo Pedro. Habían pasado 30 años y ahora Pedro es un hombre curtido en 1000 batallas. Un hombre que había vivido innumerables batallas espirituales, pero sobre todo un hombre que había experimentado en su corazón la fidelidad y la compasión de Dios. Querido hermano, quiero decirte, la vida de Pedro fue una vida que fue transformada por la esperanza, por la expectativa que él tenía en la persona de Jesús. Y Pedro nos muestra y nos va a mostrar en las próximas semanas cómo esa esperanza, hermanos, esa esperanza viva en Cristo, en la vida eterna, en el reino de los cielos, en Dios nuestro Padre Celestial, puede cambiar nuestra perspectiva de concentrarnos únicamente en los problemas del presente y de extendernos a la gloria de un futuro con Jesús. Querido hermano, querida hermana, comienza un nuevo año. Y comenzamos en este nuevo año, como hacemos cada año, ayunando 21 días. Es tiempo de prepararnos. Es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de clamar a Dios, como lo hemos hecho durante el 2020, hermanos. Y es tiempo para que esa esperanza viva sea hincada, clavada en nuestro corazón por la persona del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir con esperanza,
con expectativa, con el anhelo de servir y de vivir para Jesucristo, porque la vida de fe es una vida de victoria. Querido hermano, querida hermana, ánimo, ten esperanza. Dejemos de poner nuestra mirada y de concentrarnos en los problemas del presente. Y como dice el apóstol Pedro, puestos los ojos en Jesucristo, mantengamos la mirada firmemente en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, para que podamos mantenernos a flote en medio de las tempestades que van a arreciar fuertemente contra cada uno de nosotros. Jesucristo es fiel, Dios es nuestro Padre y estará con nosotros todos los días como Él ha prometido. Vamos a orar. Padre, gracias. Mi corazón rebosa de gratitud por la obra de Jesucristo, por lo que Él alcanzó para nosotros cuando vino al mundo, cuando sufrió el menosprecio, cuando fue crucificado. Allí en la cruz venció a la muerte, allí en la cruz venció al pecado, quebró el poder del pecado en nuestras vidas y escribió nuestros nombres en el libro de la vida eterna, dándonos acceso a tu presencia cada día y dándonos la esperanza viva que nos mantiene, Señor, en el camino correcto, en el lugar exacto, que es dobladas nuestras rodillas delante de ti para seguir confesando que tú eres nuestro Abba Padre. Y así clamamos, Abba Padre, que en ningún momento, Señor, nuestro corazón desmaye, sea lo que sea que tenga que venir, sea lo que sea que tengamos que vivir, que nuestra esperanza esté depositada en el nombre de Jesucristo y que vivamos con el gozo puesto de la salvación eterna, de lo que nos espera en el reino de los cielos. Unos llegarán antes que otros, pero la expectativa, la esperanza es para todos nosotros, para aquellos que hemos sido adoptados como hijos tuyos. Permítenos en este año 2021 servirte si cabe con más anhelo, con mayor ahínco, con mayor impulso, con mayor deseo, Señor. Dispuestos a renunciar a todo si es posible, como decía el apóstol Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo tengo todo por basura con tal de ganar a Jesús. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Únicamente la persona de Jesús. Tú eres digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Bendícenos. Sí, Señor, bendícenos. Somos tu pueblo, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos tus virtudes, para que anunciemos al mundo tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias por este tiempo, gracias por lo que está por delante. Tú seguirás siendo Dios, tú seguirás siendo fiel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y esperamos que la próxima semana podamos retomar nuestros cultos presenciales. Un saludo fuerte para todos. Bendiciones. Los diezmos y las ofrendas son también una parte importante de nuestra adoración a Dios. Con ellos adoramos a Dios. Y sabe, Jesús está en medio de este tiempo también, de nuestra reunión dominical. Él está allí, Él está presente. Y además que está presente, Él está viendo también la actitud de tu corazón y de mi corazón cuando damos algo para Él. ¿Vale? Mira lo que dice, por ejemplo, el pasaje de Marcos 12, del 41 al 44. Lo quiero leer un momento. Dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Por tanto, mi hermano, no es tanto lo que des o cuánto des al Señor. Él no necesita de nuestro dinero, de eso estamos claros, ¿cierto? Pero sí ve la actitud de tu corazón. Entonces, si vas a dar, hermano, en este tiempo, dalo con alegría. Dalo con la convicción de que aparte de que Dios te va a bendecir, es una bendición también para ti y para el pueblo de Dios, que su obra siga corriendo y extendiéndose. Y más en este tiempo que estamos viviendo tan difícil para toda la humanidad.
Necesitamos la iglesia que resplandezca también en el área financiera para poder ser luz también en esta área a todas las personas que necesitan. No estás obligado a dar si no eres parte de la membresía de la iglesia, si no perteneces a la iglesia, pero si lo quieres dar lo puedes hacer con toda libertad, pero no tienes la obligación de hacerlo, ¿vale? Queremos hacer esa aclaratoria. Y debajo de la pantalla te va a aparecer también el número de cuenta donde puedes tener a bien ingresar el dinero, ¿vale? Que Dios te bendiga. Gracias. Hola, querida iglesia, queridos amigos. Hace un tiempo, en febrero más o menos del año pasado, del 2020, nos visitó a nuestra iglesia un joven llamado Daniel Cisneros, que venía de la iglesia de Miraflores, de la Alianza Cristiana y Misionera de Perú, de Lima, y él empezó a participar en los tiempos de alabanza, él empezó a participar en las reuniones de oración y con los jóvenes, en las reuniones de jóvenes, y poco después empezó a servir con nosotros en el tiempo de la alabanza, y la verdad es que ha sido una bendición para nosotros conocerle, poder estar con él y poder ser bendecidos a través también de su vida. Pero realmente vino una época muy difícil, vino sobre el febrero del 2020 y al poco tiempo, en marzo, aquí en Madrid, confinaron lo que es la ciudad con muchas restricciones y él ha tenido que vivir todo eso, lo cual no ha sido nada fácil para él, ha tenido muchas luchas y en este domingo queríamos despedirle porque la semana que viene viaja a su país y nuestra idea era estar con él iba a dirigir la alabanza, íbamos a orar toda la iglesia por él, pero no hemos podido hacerlo presencialmente. Así es, amigo Daniel, los caminos del Señor son inescrutables y quién hubiera imaginado que en Madrid en estos últimos días tendríamos una nevada de estas dimensiones que nos impide estar presencialmente en la iglesia y despedirnos como hubiera sido nuestro deseo y que tú también te hubieras despedido físicamente de la iglesia. Pero así son las cosas, así tenemos que asumirlas, pero esto no nos impide despedirnos de ti y sobre todo darte las gracias por ese tiempo en el que nos has bendecido, porque en realidad nos has bendecido a través de tu ministerio con la alabanza y con la adoración en un tiempo tan complejo como es la pandemia. Así que desde aquí queremos enviarte todo nuestro cariño, todo nuestra solidaridad y nuestra esperanza de que tu regreso a Perú esté lleno sobre todo del amparo de Dios, del cuidado de Dios sobre tu vida y que allí puedas desarrollar los propósitos y los planes que tiene para ti. Aunque no podemos orar presencialmente por ti, lo vamos a hacer de esta manera online. Queremos orar por ti, queremos despedirnos y también que la iglesia finalmente pueda también escuchar tus palabras, porque hay un vídeo donde tú muestras tu gratitud y te despides de la iglesia. Así que, querido Daniel, permítenos orar por ti y pedir que Dios te bendiga y te ayude y te socorre en todo este tiempo. Todo obra para bien a los que aman al Señor, así que este tiempo seguramente habrá sido de aprendizaje para tu vida. Vamos a orar entonces por ti, Daniel. Padre, te adoramos y te damos las gracias porque tú eres nuestro buen Dios y tú cuidas de cada uno de tus hijos y lo haces siempre a tu manera, lo haces siempre como tú quieres, como tú piensas y todo es correcto, Señor, para los que te aman a ti. Queremos en esta mañana darte las gracias por la vida de Daniel, por los planes que tú has desarrollado en su vida en este tiempo en España, pero sobre todo porque tú sigues mostrando que eres soberano. Tú eres el que abre las puertas y aquel que las cierra. Y por alguna razón está en tu corazón que él regrese a su tierra, a Perú. Queremos en esta mañana como iglesia, como pastores de él, bendecirle y pedirte, Señor, que tú le bendigas, que le socorras, que le ayudes, que le alientes en todo tiempo. En los días que le restan de estar en España, también en el viaje de regreso a Perú y allí en su tierra con su familia, en su casa, que le abras las puertas y que él pueda desarrollarse, crecer
y seguir madurando la fe, siendo un instrumento en tus manos para servirte a ti y también un instrumento en tus manos para bendecir al mundo como sal y luz de la tierra. Dios mío, gracias por su vida. Gracias porque tú has cuidado de él en todo este tiempo. Nosotros como iglesia también estamos agradecidos, contentos, satisfechos de que ninguna cosa acontece al creyente de manera aleatoria o circunstancial, sino que en verdad, Señor, todo está bajo tu cuidado y tu poder. Dios mío, gracias por él. Socórrelo en todo tiempo. Ayuda a su familia allí en Perú. Ayuda a sus familiares, ayuda a sus conocidos, Señor Jesús, y sigue mostrando que en verdad tú cuidas de él en todo tiempo. Gracias, Dios mío. Oramos con agradecimiento, oramos con esperanza de que tú cuidarás de él y le ayudarás en todo momento. Así es, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora queridos hermanos, os dejamos con un vídeo que Daniel nos ha dado para que podáis escuchar sus palabras y su despedida. Queridos hermanos, muy buenos días. Mediante este video quiero dirigirme hacia ustedes para agradecerles todo el amor derramado del Señor mediante ustedes hacia mí. Esta travesía de un año entero en un nuevo país ha sido de grandes pruebas hacia mi fe, pero le doy gloria a Dios por todo lo que he pasado, porque sabemos que a los que aman a Dios todo ayuda bien. Así que he vivido en carne propia muchas de las promesas de Dios. Una de ellas que siempre la tengo en mi mente, que es: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiero agradecer a los pastores, a la pastora Marga, al pastor Miguel, por su inmenso amor, su sabiduría, sus consejos. Yo me voy lleno del amor del Señor. Me voy lleno de paz. Y quería agradecerles y expresarles que sin el Señor, alejados de Él, nada podemos hacer. Mi servicio en la alabanza para mí es un privilegio, porque si el Señor me da tantas cosas, lo mínimo que puedo hacer yo es cantarle a mi Señor y cantarle en espíritu y en verdad. Así que hermanos, gocémonos cuando tengamos pruebas, porque la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, y da frutos apacibles a quienes han sido ejercitados. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Moldear nuestro carácter hacia Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo los animo, hermanos, a perseverar, aún habiendo tempestad, aún habiendo sufrimiento. Pero con el Señor somos más que vencedores, hermanos. Así que yo me voy nostálgico, pero a la vez muy contento por haber pertenecido a la iglesia de Oporto, que fue mi familia y siempre será mi familia. Así que hermanos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente y que el Señor siempre esté con todos vosotros. Adiós. Hola de nuevo, estamos ahora en el tiempo de los anuncios y el anuncio que queríamos hacer mayor énfasis en esta semana como en la anterior es que estamos a puertas a partir de mañana, día 11, de empezar nuestro ayuno de 21 días, lo cual es un tiempo muy importante. Digamos que es muy clave para el resto del año, porque verdaderamente el ayuno es un tiempo donde hay una búsqueda íntima del Señor y Dios hace cosas importantes, abre puertas, prepara nuestro corazón, nos ayuda a estar en esa intimidad con Dios que tanto necesitamos. Así que os animamos de verdad a participar
todo, ¿no? El ayuno y la oración son puertas que abren la bendición de Dios para tu vida, para mi vida, y para tener una vida de poder y de autoridad mayor de la que tenemos. ¿Cuándo ayunar? Pues la Biblia nos muestra que la vida del creyente entra también el ayuno y la oración como prácticas que lo puede hacer el cristiano a lo largo de todo el año, por supuesto, y cada cierto tiempo. Hay personas que ayunan una vez a la semana, otras personas ayunan 2, otras personas ayunan una vez al mes. Esto, digamos que lo estipula la persona delante de Dios. También vemos en la Biblia cómo las personas ayunaban en ciertos tiempos específicos donde había una gran necesidad. Y cómo no, lo que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo es una necesidad que es imperativa, que tenemos que orar y ayunar, y nosotros los creyentes somos responsables también delante de Dios por este mundo para interceder, como lo hizo Moisés, que intercedió por su pueblo. Así que es un buen tiempo para ponerse de rodillas y clamar por el mundo entero, por las naciones, por los continentes, para que Dios tenga misericordia y obre, porque Dios está permitiendo esta pandemia con un plan y un propósito, y para que realmente se pueda cumplir. También podemos orar y ayunar por ciertas áreas de nuestra vida que no terminamos de romper y que queremos romperlas. Quizá cadenas de ira, quizá cadenas de enojo, quizá incredulidad, pasividad, carnalidad. A veces hay temporadas o épocas o situaciones en las personas donde les cuesta llevar una vida espiritual porque no entran en esa intimidad con Dios. Es tiempo de que ayunes, de que te quiebres delante de Dios y le digas: Señor, rompe las cadenas en mi vida, quiero tener esa intimidad contigo. Y es buen tiempo para que ores por ello. Quizá hay ataduras más fuertes, sexuales, emocionales, espirituales, depresión, o conoces a alguna persona que esté teniendo este tipo de problemas y quieres orar por ella. Yo tengo testimonios, he escuchado testimonios importantísimos sobre esto, donde una persona se pone a ayunar a principio de año durante 21 días, ha estado orando por un hijo con problemas de alcohol durante años y se han roto las cadenas y esa persona ha sido libre. O sea, nunca limites el poder de Dios, y el ayuno tiene un poder impresionante, ¿no? Y también el ayuno nos ayuda a llegar al arrepentimiento, donde Dios nos muestra nuestros pecados. ¿Y qué ejemplo más importante tenemos en la Biblia? Jesús mismo, Él estuvo ayunando 40 días antes de empezar su ministerio, y cuando terminó el ayuno salió lleno del poder del Espíritu Santo. Otro ejemplo también tenemos a Moisés, que también ayunó 40 días. Así que ánimo, no te quedes fuera, ayuna. Así es, querida iglesia, involúcrate. Involúcrate en el ayuno por tu vida, por tu matrimonio, por tu familia, por tu hogar. No hay mejor manera que comenzar cada año con un ayuno de 21 días y derramando nuestra alma y nuestro corazón ante la presencia de Dios. Es imperativo, hermanos, como decía Marga, imperativo absolutamente que cada uno de nosotros estemos involucrados, participando, buscando al Señor y derramando nuestro corazón, sobre todo para pedirle socorro en este año que comienza, y que la mano del Señor, el brazo del Señor, no se corte su gracia sobre nosotros, y más bien al contrario, que Él muestre que nos protege, que nos ayuda y que nos anima a continuar adelante como iglesia, como familia, en un mundo hostil, pero sobre todo en un mundo que necesita del amor de Cristo. Y también nosotros como guerreros del Evangelio tenemos que estar perfectamente pertrechados para afrontar todas las dificultades y adversidades que puedan manifestarse durante los próximos meses. Así que involúcrate, no dejes pasar esta oportunidad. Hay diferentes formas en las que uno puede ayunar. Indudablemente uno tiene que atender a su necesidad física. Si estás con algún tipo de problema o de enfermedad, pues es recomendable que consultes a tu médico y que perfectamente le digas que eres creyente y como tal qué recomendaciones te podría dar para poder llevar a cabo este ayuno de 21 días, porque no es un ayuno de un día o de 2 días o de una tarde, es un ayuno de 21 días, es un ayuno intenso, es un ayuno profundo. Por eso es importante que si tienes problemas de salud,
busques la recomendación de tu médico de cabecera. Pero si no tienes problemas de salud, yo te animo a que hagas un ayuno intenso, un ayuno fuerte, un ayuno en el cual puedas renunciar a algunos alimentos particulares o algunas comidas a lo largo del día. Un ayuno muy importante en las escrituras lo encontramos en el ayuno de Daniel. Daniel solamente comía legumbres y hortalizas y se quitó todos los demás placeres de la carne con respecto a la comida. Ese es un ayuno que yo hago prácticamente todos los años, aunque siento en mi corazón que Dios me está llevando a hacer un ayuno todavía más fuerte, más intenso quizás solo de líquidos y de frutas, porque la situación así lo necesita. Estamos en medio de una pandemia, estamos delante de situaciones difíciles y que necesitamos verdaderamente derramar nuestra alma delante del Señor. Así que ora que el Señor te guíe, ora que el Señor te muestre qué tipo de ayuno quiere que tú hagas, busca el consejo de Dios y también lo podéis hacer como familia. Y animamos a que los papás también animen a sus hijos, incluso a los pequeñitos, a que también participen. Hay momentos en la historia que la iglesia tiene que estar involucrada plenamente en la guerra espiritual, hermanos. Y este es un tiempo en el cual nosotros como iglesia necesitamos verdaderamente buscar con ahínco el rostro de Dios y el socorro de Dios. Así que ánimo, involúcrate y participa. Si quisiera leer un versículo que, bueno, todos los días vamos a mandar a los grupos de WhatsApp una lectura bíblica y que podamos meditar en ella, pero tenía en mi corazón compartir un versículo para empezar, ¿no? Que es con esa búsqueda de intimidad con Dios. En el Salmo 42, el versículo 1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así que tengamos ese corazón de tener hambre, hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de su presencia. Y si no lo tenemos, pongámonos de rodillas. Señor, quiero tener ese hambre por ti, de estar al lado de ti, de tu presencia, de escuchar tu voz. Así que ánimo, hermano, busquemos estar en intimidad con Dios, tocar su manto, tocar su presencia y que seamos transformados también por ella. Amén. Y bueno, seguimos con nuestras actividades adelante. Ya hemos retomado este fin de semana o esta semana nuestras clases de la escuela bíblica que quedaron pospuestas por la campaña y también por las Navidades, pero seguimos adelante. La iglesia es un espacio de magisterio permanente donde se tiene que enseñar continuamente la palabra de Dios para nuestras propias vidas y también para nuestros niños. Así que hemos retomado las clases bíblicas de la escuela bíblica. Ponte en contacto con tus profesores o con Abelina, que es la secretaria de la escuela bíblica. Pregunta por las fechas, pregunta por los grupos, pregunta por los cursos que se están dando. Y si no formas parte de ningún grupo, pues este es el momento oportuno para que también te involucres y participes aprendiendo de la palabra de Dios. También, como sabéis, seguimos con nuestras reuniones de oración los viernes. Lo hacemos actualmente por Zoom, así que seguimos adelante con ellas. Si no estás participando también en los grupos, puedes escribirnos. Si nos estás viendo por YouTube, nos puedes escribir por Facebook, por la forma que lo consideres para poder entrar con nosotros y poder participar. Y por último, bueno, ya os estaremos dando información en las próximas semanas, en los próximos días, de las actividades que los diferentes grupos de nuestra iglesia estarán retomando o lanzando en este nuevo año 2021. El próximo domingo 17 por la tarde nos vamos a reunir el Consejo de la Iglesia, donde vamos a exponer de qué manera podemos llevar adelante los planes, nuestro programa anual en los diferentes grupos. Tenemos grupos de mujeres, tenemos grupos de hombres, de matrimonios, tenemos creo que 2 o 3 grupos de niños, tenemos un grupo de adolescentes o jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes adultos, en fin. Hay diferentes grupos humanos donde queremos y necesitamos que se desarrollen estudios, talleres, cursos, actividades, con el propósito de que podamos aprender, podamos entrelazar relaciones interpersonales entre los miembros de este grupo, pero también queremos ir más allá. Tenemos muchos sueños en nuestro corazón, por ejemplo, con el evangelismo, tenemos sueños en nuestro corazón con la ayuda social. Tenemos sueños, tenemos el sueño también de que Dios nos permita fundar otra iglesia de vida y familia desde nuestra iglesia, vida y familia
en Madrid, en Oporto. Ora por todo esto, hermanos, porque lo estaremos presentando, estaremos orando para que el Señor nos guíe y estaremos viendo de qué manera, aún en estas circunstancias del coronavirus, podemos seguir siendo iglesia y llevar a cabo nuestros planes. Pero lo iremos diciendo en las próximas semanas de acuerdo a lo que Dios ponga en nuestro corazón. Aquí terminamos, hermanos, nuestro culto. Queremos dar gracias a Dios de que, bueno, no hemos podido estar en la iglesia presencial por la nieve, no por el coronavirus, pero Dios mediante la próxima semana retomaremos nuestros cultos si nada lo impide. Pero tenemos que estar alerta para que sea presencialmente o sea online, hermanos, nosotros como iglesia sigamos avanzando, sigamos adelante, sigamos participando como pueblo de Dios y sigamos permitiéndole al Espíritu Santo ser instrumentos de gloria para Él, predicando el Evangelio en todo momento a nuestros conciudadanos. Que tengas una muy buena semana, que el Señor te bendiga y que todo salga bien. Un saludo en Jesucristo, bendiciones. Dios te bendiga. Hasta pronto, os amamos.